Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy os saludamos en el control Miguel Asuero y en el micrófono Rosa Varas. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Recuperando la Memoria. Hace 2 días, es decir, el domingo pasado, recibieron sepultura en el cementerio de Encinasola los restos de 5 fusilados por el franquismo que habían sido exhumados anteriormente de una fosa común de la localidad. Ha sido un paso más en la recuperación de los restos y de la memoria de los más de 100.000 españoles que hoy siguen teniendo la condición legal de desaparecidos y que durante la Guerra Civil y la dictadura fueron fusilados y enterrados anónimamente en una fosa común. En Andalucía hay todavía más de 100 de estas fosas del franquismo y unos 50.000 desaparecidos. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy y de una de las grandes reivindicaciones del movimiento memorialista, la recuperación de los restos de todos los fusilados del franquismo que siguen en las fosas comunes. Vamos a tener con nosotros hoy a Rafael López, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, y a María Santos, sobrina de uno de los 5 fusilados de la fosa de Encinasola que recibieron sepultura el domingo pasado. Bueno, pues creo que tenemos ya a Rafael López. ¿Rafael? Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, bueno, pues ya lo hemos comentado, que dedicamos hoy el tema un poco a la gran reivindicación de que toda la gente que están en las fosas deben de ser exhumada y recibir un enterramiento digno. Tú estuviste el otro día, el domingo, en el enterramiento de los restos de los 5 exhumados de la fosa de Encinasola. ¿Qué tal fue aquello, Rafael? Bueno, pues fue muy impactante, fue muy emotivo, sobre todo la expresión de dolor de muchos, bueno, de los familiares, de una hermana de Eusebio que dio imágenes muy impactantes de dolor, ¿no? Porque era la más chica de su familia cuando mataron a su hermano con 22 años. Entonces para toda la familia, indudablemente, pero para ella era un reto, era algo muy importante poder enterrar a su hermano dignamente y no en una fosa común, ¿no? Entonces María Santos, María Vázquez, la hermana, y otros nietos, Toribio, en fin, todos los nietos de fusilados, familiares de fusilados, de los 5 fusilados de Encinasola, fueron imágenes muy impactantes y fue bastante doloroso, ¿no? Pero bueno, era un trabajo que había que hacer, que ellos nos habían pedido y que como asociación nosotros abordamos, ¿no? Intentando de buscar fondos, de buscar recursos y sobre todo de buscar la complicidad de las administraciones. Que en este caso, bueno, hemos obtenido por un lado la Junta de Andalucía, que bueno, que también ha colaborado y va a colaborar en el pago del ADN y de las pruebas cruzadas, y sobre todo la Diputación de Huelva, que fue la que firmó con nosotros un convenio para la exhumación de la fosa y para hacer otras acciones de memoria. Y el Ayuntamiento de Encinasola, ¿no? Que también colaboró y ha colaborado, ha donado los nichos, en fin. Es un trabajo en el que están implicados mucha gente, en el que hay que implicar a mucha gente, pero sobre todo lo más importante son las víctimas y los familiares, claro. La magnitud del problema de las fosas comunes que sigue habiendo prácticamente por toda la geografía española es bastante grande, ¿no? Porque sí. ¿Cuántas fosas hay en España? ¿Cuántas fosas hay en Andalucía? ¿Cuántos desaparecidos? Que se supone que está íntimamente relacionado. Desgraciadamente, las fosas comunes es un problema importante que tenemos todo, pero sobre todo el Estado español, ¿no? Aquí en Andalucía hay 614 fosas. Nosotros en su día colaboramos en la realización del mapa de fosas de Andalucía y hay 614. A nivel nacional, pues el dato que hay no es un dato cierto, porque el dato que hay son 2.800
50 más o menos, y claro, pero ahí faltan muchas comunidades, sobre todo comunidades de derecha, que no han querido colaborar y no han colaborado en el mapa ni han dado información al Ministerio de Justicia en su día, porque eso todo después, cuando llegó el PP al gobierno, desapareció todo. No había información para el mapa de fosa. Es un problema importante, hay que tener en cuenta que nosotros el ranking que tenemos es el segundo país en fosas comunes del mundo, después de Camboya, con lo cual es un índice, un indicador en el que no nos gustaría aparecer, pero desgraciadamente ahí estamos, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer y sobre todo que hay que concienciar a los políticos, porque son los que gobiernan, y a la sociedad, de que es un trabajo que hay que hacer, que hay que dignificar los enterramientos, y eso lo tenemos que hacer entre todos, está claro. Uh-huh. Después te iba a preguntar yo un poco que precisamente Naciones Unidas, en sus recomendaciones uh-huh. al gobierno, al Estado español, precisamente porque España ha firmado la Convención de Protección a las Personas para la Desaparición Forzada de las Personas, la convención se llama algo así, le reclama al gobierno español precisamente que es un trabajo que debe de abordar el Estado, ¿no? Sí, el gobierno español ha firmado muchos acuerdos y muchas cosas, pero después a la hora de la verdad no los cumple, porque si firma con la ONU, como tú sabes, el acuerdo de desapariciones forzadas, nosotros hemos denunciado a miles de personas que están desaparecidos, porque por el propio concepto de la ONU es desaparecido aquella persona que no sabemos dónde está, y todos los que están en fosas comunes, que no están identificados, que no sabemos, ni siquiera sabemos en qué fosa pueden estar, son desaparecidos, según el concepto de Naciones Unidas. Y el gobierno español no tiene problema en firmar todo lo que haya que firmar, ¿no?, para dar una imagen de la que después no es, porque no cumple eso que firma, ¿no? Pero bueno, nosotros sí estamos contentos en que Naciones Unidas de alguna manera esté diciendo en sus informes, haya también cambiado un poco el concepto de Naciones Unidas y la visión de Naciones Unidas con el tema de la represión en España, y estamos contentos tanto con el grupo de desapariciones forzadas que estuvo aquí en Sevilla en 2013, como el relator que también estuvo, ¿no? Y eso de alguna manera va a dar lugar a informes muy importantes desde el punto de vista del derecho universal, al que nosotros nos acogemos, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir peleando porque algún juez, si es argentino, pues que sea argentino, haga una sentencia en contra considerando que las víctimas del franquismo, que lo que se hizo con las víctimas del franquismo era un genocidio. Eso es una lucha que nosotros tenemos, y yo creo que lo vamos a conseguir. Hombre, yo creo que se va avanzando, ¿no? Y precisamente en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas, podríamos hablar de uno de los temas que a mí me parecía interesante sacar, hablando del tema de las exhumaciones, que es el protocolo que establece que hay que denunciar en el juzgado en cuanto aparecen los primeros restos, y no se puede hacer nada hasta que el juez correspondiente, pues digamos, dicte una sentencia o decida archivar el caso, o lo que sea. Esto está creando problemas, por un lado, en cuanto a tiempo, y después, ¿cuáles son los argumentos? Porque bueno, lo que se plantea con esto es que realmente nosotros no solamente buscamos los huesos, exhumarlo y enterrarlo, porque eso es una acción que hay que hacer, pero que también pedimos indudablemente justicia, ¿no? Lo que se pretende con esta denuncia es que los jueces se impliquen, que los jueces vayan a la fosa, que los jueces daten la muerte, en fin, que haya una acción de parte de la justicia, que yo creo que tendrían que hacer, ¿no? Porque cuando aparece unos restos humanos en cualquier sitio del país, el juez o los jueces están obligados a, primero, paralizar, a comparecer delante de los huesos, mandar a la policía y mandar a un médico forense que date la muerte, que vean si son huesos, de cuándo son, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este país no se hace. Es raro y excepcional aquel juez que comparece delante de una fosa, que manda a un forense, etcétera. Lo que nosotros hacemos es intentar de que la justicia se implique en este tema, porque para nosotros es muy importante también
que la justicia tome conciencia del problema de las fosas comunes en el país. Lo que normalmente hacen los jueces es sobreseer la causa. Y la sobreseen porque hay una directriz, que a mí no me quita nadie pensar esto, que hay una directriz de la Fiscalía General del Estado en el que dice que la ley de amnistía está el tiempo transcurrido, está el que no podemos culpar a nadie en concreto porque no tenemos pruebas de que nadie sea concretamente el que fusile a otra persona, y entonces por esos motivos habitualmente los informes que hace la Fiscalía a la juez que le pregunta es de archivo y sobreseimiento. Nosotros hasta ahora lo único que hemos conseguido es archivo y sobreseimiento. En la fosa de Encinasola conseguimos algo muy importante, que es que la propia juez en el auto de sobreseimiento considerara asesinato lo que allí se había cometido. Eso era importante, aunque después sobresee el tema y archiva la causa, nos autoriza la exhumación, pero de alguna manera hay una implicación y en un auto una juez dice que son asesinatos. Con lo cual, bueno, poquito a poco vamos consiguiendo romper la barrera, el búnker que significa la justicia en este país, porque hay una directriz general, tanto de la Fiscalía General como del Tribunal Supremo, de que la fosa del franquismo, pues, y que el franquismo no se investiga y no se toca. Y nosotros estamos, por lo contrario, indudablemente, y vamos a seguir, claro. Uh-huh. Que los argumentos muchas veces, bueno, los comentados son que la ley de amnistía, pues ha amnistiado todos los delitos anteriores a la fecha de la ley, uh-huh. Y también el otro argumento es que los delitos, si los hubiera, habrían prescrito. Uh-huh. Pero yo creo que conviene destacar que Naciones Unidas reiteradamente ha pedido al Estado español que anule, no sé cuál sería la palabra correcta, que anule la ley de amnistía y que derogue gracias, que derogue la ley de amnistía y que la prescripción de un delito como la desaparición forzada, el plazo para que prescriba no empiece a contar hasta que la desaparición deja de ser. Es decir, aparece la persona, viva o muerta, con lo cual estamos en un círculo vicioso, porque si no se abren las fosas, sigue habiendo mucha gente desaparecida. Claro. El delito, según la propia Naciones Unidas, que no digamos que es un organismo de ultraizquierda, sigue diciendo que ese delito no prescribe. Claro, está vigente. Entonces, bueno, vamos aquí un poco, en cuanto al número de desaparecidos, ¿cuántos puede haber? El número de desaparecidos no lo sabemos, no lo sabemos, se dan cifras que en Andalucía pueden ser 70, 80 mil, pero que no se sabe, así que eso no lo sabemos, porque toda la investigación que se ha hecho, se va haciendo investigación por provincia, todavía el mapa de Andalucía no está completo, en fin, que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero al menos entre 50 y 80 mil personas en Andalucía es posible que se llegue. De hecho, en la página web de todos los nombres, pues vamos ya por casi 80 mil, ¿no? No desaparecidos, represaliados, que es diferente el concepto, pero que hay mucho, dentro de los represaliados hay muchos desaparecidos. Pero hasta que nosotros no seamos capaces de cubrir todo lo que es el puzzle de España y de Andalucía, que es nuestro territorio, seamos capaces de cubrirlo con el número de los nombres de todos los fusilados, de todas las fosas, de sumar las fosas a las que podamos, etcétera, 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 no vamos a ir sabiendo la realidad, la dimensión real de la represión en este país. Claro. Y en esta comunidad, ¿no? Pero son muchos, desgraciadamente son muchos. Estoy recordando, porque bueno, estamos los dos en el movimiento de memoria, sí, que estáis ahora mismo, la asociación Amija, está exhumando una fosa en el Madroño, que pensabais que podía haber. ¿Cuántas personas y cuántas habéis encontrado de momento? Pensábamos que podía haber unas 30 o 33 personas, eran los datos que daban oficialmente. Y solamente en el primer nivel de enterramiento, es decir, solamente quitar la tierra de encima y limpiar y delimitar la fosa, han aparecido 29. Solamente cuando tú profundizas la fosa y vas en la cata que han hecho los arqueólogos, que tiene 3 niveles por un lado y 4 niveles de enterramiento por otro, imagínate la cantidad de víctimas que pueden aparecer. Nosotros estamos barajando
que de los 33 que pensamos es posible que lleguemos a los 60. Con lo cual, hablar de números pues muy difícil porque no lo sabemos, ¿no? Nosotros cuando hemos ido a Encinasola pensábamos que había 1 en la fosa y hay 5, lo cual no quiere decir que en Encinasola no haya más fosas, porque en Encinasola mataron a 50 personas, de las que muchas de ellas la mataron en el mismo pueblo y seguramente la enterraron en alguna de las fosas comunes de algún pueblo vecino. Es decir que hasta que tú no abras la fosa, delimitas la fosa, exhumas los restos y indudablemente identificas los restos, no sabes la cantidad de gente que hay en la fosa, ¿no? Claro, y eso es un trabajo que hay que hacer y sobre todo se tiene que implicar el Estado, porque es el que tiene los recursos. Claro. Y es una cosa, digamos, es un derecho de los familiares, pero también es la única manera de conocer nosotros nuestra historia de verdad, ¿no? Porque, bueno, ese es el gran secreto del franquismo, o uno de los grandes secretos. ¿A cuánta gente mató? Claro, ¿no? claro, Porque claro. Al franquismo nunca le interesó, nunca le interesó que estos datos se supieran, nunca se interesó. De hecho, en los juicios, en toda la información que fue barajando, fueron ocultando información, ¿no? Que ahora, después de una tarea impresionante de algunos historiadores y tal, van apareciendo nombres, pero se intentó, se quemaron muchos archivos, se destruyeron mucha información, sobre todo cuando empezó a venir la democracia. Empezaron a quemar información y a quemar archivos. Todavía no podemos tener acceso a determinados archivos porque están protegidos, es decir, que hay todavía mucho trabajo que hacer y los historiadores indudablemente tienen mucho que hacer, pero los familiares también, y sobre todo el Estado, los políticos, ¿no? Que son los que se tienen que concienciar que primero ellos no están donde están porque lo ponemos nosotros con nuestros votos y ellos tienen que responder a nuestras peticiones, la petición de los familiares. Comprendo que no sea prioridad 1 porque tenemos otros problemas en el país, pero tiene que ser una prioridad la que quieran darle, pero este trabajo hay que hacerlo. Y yo estoy satisfecho porque nosotros ahora vamos a empezar a trabajar en el Madroño y tengo la expectativa, la esperanza, que por fin he podido hablar con el alcalde de Hinojo para poder exhumar la fosa de Hinojo, que te lo digo con primicia porque no lo había comentado a nadie porque hablé con el alcalde ayer a las 10 de la noche. Yo estaba viendo hoy el mapa de fosas que tiene el Ministerio de Justicia, supongo que, bueno, he visto el mapa de fosas del Estado español y el número de fosas se superponen unas a otras. Parece que prácticamente que en cada sitio, en cada capital una fosa, casi en cada pueblo una fosa, o sea que es tremendo. Claro, pero este mapa de fosa lo hizo el Ministerio cuando estaba la oficina de víctimas del franquismo, que el PP se la cargó cuando llegó. Esa oficina de víctimas del franquismo hizo ese trabajo que nosotros colaboramos, y yo colaboré con la directora de la oficina, Margarita Temprano, colaboramos, pero en esa información no están todas las comunidades, porque Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, todas las comunidades que dependían del PP, que gobernaba el PP, no se hizo ninguna mapa de fosa. Pues está la de Andalucía, está la de Cataluña, está el País Vasco, está Asturias, en fin, hay muchas comunidades, pero el mapa completo de fosa todavía queda trabajo por hacer. E indudablemente no son 2.850, porque solamente en Andalucía, que es verdad que la represión fue muy fuerte y el golpe fue muy fuerte en Andalucía, tenemos 614. Comparativamente con Cataluña, en Cataluña hay 179. Bueno, porque allí no hubo tanta represión, sino hubo guerra, con lo cual aquí la represión fue muy fuerte y sobre todo en Andalucía Occidental, que Huelva, Sevilla y Cádiz es donde tienen mayor volumen de fosas de España, ¿no? Sevilla es una de las ciudades con más fosas de España, ¿no? Y con más fusilados, casi 14.000. Se supone que es donde la zona donde el golpe triunfa rápido, claro, y lo que viene es una represión posterior, y la gente que sacas de su casa y te la lleva, claro, y no vuelvas a ver de ella, pues lo que hace es matarla en cualquier sitio y, claro, enterrarla en una cuneta y nunca más se supo. Claro. Bueno, pues muchísimas cosas podíamos hablar, pero vamos a ver. El otro día me decía, perdona Rosa, sí, otro día me decía el nieto de uno de los fusilados de Encinasola, que había gente de Encinasola, que algunos, la derecha de Encinasola me imagino, que decían que
estaban rabietados porque estábamos haciendo ese trabajo, ¿no? Sacando a los fusilados de la fosa, ¿no? Y ellos decían, y estaban diciendo públicamente en el pueblo, que se lo merecieran, que se lo merecían, ¿no? Imagínate todavía el gran, no sé cómo llamarlo, si rencor o dolor que hay en este país con este tipo de cosas. Todavía se genera cuando se trabaja con este tema, cuando se habla con este tema, genera todavía enfrentamientos muy potentes, ¿no? Con lo cual nos demuestra cada día más que es un trabajo que queda por hacer, que no se ha hecho una catarsis social del tema de la represión del franquismo. Claro, eso iba a decir yo y lo decimos aquí, sale el tema por diversas cuestiones. Lo que parece mentira es que después de tantísimos años de democracia y tantísimos años que ha habido gobierno socialista, porque ha estado la mayoría del tiempo ellos, que no se haya hecho un trabajo de educación cívica y de superación de verdad de este tema, porque en este tema se ha procedido talmente como la derecha ha querido, que ha sido correr un tupido velo, y aquí vamos a superar esta cuestión a base de que simplemente nos olvidamos todos de ella. Nos olvidamos y permanecemos, ¿no? Porque también ha salido aquí a veces como determinados sectores sí se renovaron, pero otros determinados sectores que funcionaban cuando el franquismo, pues no se les había tocado. Por ejemplo, se habla mucho del sector judicial, la verdad, sí. Exactamente. Sí, o sea, que era un trabajo de educación de la gente y seguimos con la ignominia y la vergüenza de la situación que tenemos nosotros, ¿no? No se ha hecho un trabajo, ni se ha hecho un trabajo social, ni se ha hecho un trabajo de catalización del dolor, ni se ha intentado hacer reconducir el duelo patológico o como quieras llamarlo de las familias de las familias víctimas del franquismo. No se ha hecho, ese trabajo no se ha hecho porque lo que se ha pretendido es decir, vamos a esperar que se vayan muriendo generaciones y vamos a, ¿no? Algo absurdo y estrecho de mira, quien haya pensado eso y quien haya dicho eso, porque no, porque eso no muere, eso se transmite, ¿no? Se transmite de generación en generación, y aunque la distancia en el tiempo sea una distancia determinada, pero el sentimiento, porque si vieras ahora vas a hablar con María, fue impresionante ver a María Vázquez, la hermana de Eusebio Vázquez López, agarrado a la caja del hermano, supuestamente la caja del hermano, y esa mujer, el dolor que transmitió, y todo el mundo quedó impresionado, el presidente de la Diputación, vicepresidente de la Junta, todos los que estábamos allí quedamos impresionados del dolor de esa mujer, después de tanto tiempo, que han pasado 78 años, que se dice muy pronto, 78 años en una fosa común, ¿no? Y que todavía haya gente indudablemente de derecha y gente de otra manera de pensar que digan que estaban muy bien enterrados donde estaban, ¿no? Así que todavía después de 78 años enterrados en una fosa común, y simplemente porque lo que se ha hecho es sacar y meter en un nicho normal como tiene todo el mundo y tiene el derecho de todo el mundo, todavía hay reacciones de este tipo, ¿no? Pero lo tanto fue muy emocionante y fue sobrecogedor, la exhumación, el entierro y lo que vivimos el otro día allí. Yo quisiera apuntar, y aquí no se puede achacar ignorancia en no haber abordado este tema en condiciones, porque cuando vino aquí el relator de Naciones Unidas, que lo viste tú, lo vi yo, lo vimos mucha gente de memoria, está escrito en muchos sitios, y este hombre era un especialista, como si dijéramos, de superación de etapas de conflictos o de guerra o de etapas autoritarias y traumáticas como fue la nuestra, que está totalmente estudiado, que estas situaciones la sociedad no las supera simplemente por pasar páginas. Él lo dice en su informe. Dice, hay una serie de actuaciones, como si dijéramos, está científicamente estudiado, que esto no se supera así. Me acuerdo que él decía, el dolor de la gente se va transmitiendo de padres a hijos. Y eso nos decía a nosotros mucho porque nosotros éramos nietos. Y decía, en ningún sitio se supera esto así. Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Yo en mi familia he constatado que mi madre, que se le ha muerto su madre, que se le ha muerto su marido, que se le ha muerto un hijo, ¿no? Sin embargo, pues ella ha tenido la capacidad de hacer el duelo de todas esas muertes que son duras, ¿no? Pues te muera tu madre, en fin.
que te muere un hijo, que es lo más duro que le puede pasar a una madre, pero sin embargo no ha podido superar la muerte de su padre. Y la muerte de su padre, que fue en septiembre del 36, no la ha podido superar. De hecho ya, la pobre ya no, porque tiene Alzheimer y tal, pero que no ha podido superar, ella nunca pudo superar la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque en este país eso se intentó ocultar y se intentó presionar a la familia para que ni siquiera lloraran, ni siquiera se manifestaran externamente, para que el duelo se enquistara, y cada familia lo vivió internamente. No hubo una socialización del dolor, no hubo una socialización del duelo, no hubo posibilidad de hacer el duelo. Las fosas, los cuerpos no aparecían. Entonces, claro, todos esos elementos hacen que de alguna manera este país no avance en ese sentido, porque todavía tiene esa gran lacra social de que las víctimas del franquismo, que fueron muchas, fueron cientos de miles de personas, que están enterrados en fosas, o que están desaparecidos, o que están, ¿sabe?, en condiciones. Y nadie ha abordado este tema porque realmente no ha habido una conciencia política de que esto había que abordarlo. Ni siquiera en los primeros gobiernos de Felipe González con mayorías absolutas, ni siquiera en ningún gobierno posterior. No ha habido una sensibilidad a abordar este tema, siempre por el miedo y por la presión de los sectores más reaccionarios. Cuando se hace la ley de memoria, aparece lo mismo en el anteproyecto de ley que surge de la presidencia del gobierno. Era un proyecto de ley que tenía una serie de consideraciones muy interesantes, que se fueron cayendo en el camino a medida que empezó a presionar determinados sectores de este país, y se fueron cayendo en el camino, y al final se hizo una ley bastante descafeinada desde nuestro punto de vista. Rafa, nos quedan 2 minutitos. Y otro tema que yo quería que tocáramos, aunque ahora ya sea un poquito breve, es siempre se ha reivindicado, y Naciones Unidas también lo dice, que es una labor del Estado, lo de las exhumaciones. En España, en el Estado español, no se está haciendo nada en el tema de memoria, porque está el PP, y ya lo hemos dicho, se ha anulado todo, pero en Andalucía sí se están moviendo las cosas, y va a salir teóricamente una ley de memoria democrática. Bueno. Tiene un punto que sabemos que está creando inquietud entre las asociaciones, que es que las exhumaciones las va a realizar el gobierno andaluz, pero exclusivamente el gobierno andaluz, y poniendo, por lo que se ve, un montón de trabas a que cualquiera haga una actividad de exhumación. ¿Cómo lo veis? Hombre, verá, en principio en Andalucía se están haciendo bastantes cosas, se vienen haciendo desde mucho tiempo. Hombre, no con la intensidad que nos gustaría, pero se vienen haciendo. La ley de memoria está ahora mismo en el Parlamento pendiente de un informe económico. El vicepresidente del gobierno el otro día en Encinasola se comprometió a que la ley saliera antes de diciembre y que la ley se aprobara en esta legislatura, porque fuimos desde la asociación le instamos a que dijera algo sobre el tema de la ley. Y bien, en ese tema está claro. Después, una de las cosas que asume la ley es que la Junta va a hacer las exhumaciones. Va a hacer las exhumaciones porque además nosotros habíamos pedido siempre que fueran las políticas públicas de memoria, que hubiera políticas públicas de memoria y que desde la Junta o desde el gobierno se hicieran este tipo de cosas. Pero indudablemente yo creo, y esto ya es una opinión mía personal, yo creo que ellos no van a poder hacer esto solo, porque esto es un trabajo impresionante y tienen que contar, indudablemente tienen que contar con los familiares, tienen que contar con el mundo de las asociaciones, pero lo que sí es cierto es que ellos pueden contratar a los arqueólogos, hacer el trabajo que hacemos nosotros, que en definitiva nosotros lo que hacemos es, con el dinero que recibimos de la subvención, contratamos arqueólogos, compramos las cajas, compramos esto, compramos lo otro, y eso es lo que nosotros hacemos. Eso lo pueden hacer ellos. Ahora, la prioridad de qué exhumaciones hacer, cómo hacerla, en fin, una serie de consideraciones de tipo más cualitativo, si quiere, eso tiene que contar con los familiares y tiene que contar con el mundo social. Si no, se estrellan, porque de hecho, si tú haces una relación de fosa de Andalucía, te das cuenta del trabajo que se ha hecho y cómo se ha hecho y las deudas y los déficits que tiene. El movimiento memorialista tiene que tener un papel en todo el trabajo que se haga en esto, ¿no? Yo creo que sí, es que es imprescindible, porque puede haber elecciones y un cambio de gobierno. De memoria, que ahora mismo tiene cierta potencia en Andalucía,
va de culo y además se estrella, porque es que no puede ser. Es decir, en el movimiento social están las víctimas, están los familiares, estamos nosotros estamos, y siempre lo hemos dicho, dispuestos a colaborar. Es verdad que la Junta tiene que ir, liderar este tema, ¿no? Y si tiene que poner dinero, pues tiene que liderar el dinero y tiene que cuidar dinero público. Nosotros no queremos dinero de ningún tipo, no queremos dinero público, pero queremos que esto se haga. Indudablemente vamos a estar vigilantes que se haga. Si lo hace la Junta, pues estupendo, nosotros estaremos vigilantes. ¿Que por qué se abre una fosa? Porque, claro, tenemos 614 fosas, las fosas hay que abrirlas. ¿Y con qué criterio vamos a abrir 5 fosas en Sevilla y no vamos a abrir ninguna en Huelva? Pues eso es un tema que habrá que abordar con la Dirección General, pero yo creo que ellos están por la labor. Y ellos, yo al menos hasta ahora no les veo cerrado totalmente a esa posibilidad, porque sería absurdo, no es de inteligente cerrarse en banda. El movimiento memorialista tiene que seguir, está vigilante, está participativo, ¿no? Tener su espacio de participación y bueno, al final es un poco el motor de todo esto y tiene que estar. Rafa, ¿sí? Nos vamos. Bueno, pues nada, te despedimos encantado. Más bien, nosotros seguimos. Oye, un gusto tenerte como siempre. Vale, muchas y gracias. Nos veremos más veces por aquí. Vale, venga, gracias, saludos, Rosa. gracias, Venga, Rafa. un beso, Adiós. Hasta ahora. Bueno, pues ahora tenemos una nueva invitada que ya os hemos comentado, la sobrina de Eusebio Vázquez, uno de los que han sido exhumados de la fosa de Encinasola. Pero mientras vamos a poner un documental, no lo vamos a poner entero, que grabaron 15 artistas españoles, había músicos, escritores, actores, que prestaron su voz para relatar la tragedia de otras 15 víctimas del franquismo. Vamos a escuchar algunas, si la tenemos por ahí. Me llamo María Álvarez y ayudo a los guerrilleros como puedo, dándoles ropa, comida, medicinas. Pago por ello con penas de cárcel y destierro. Cuando por fin vuelvo a mi casa, la Guardia Civil viene a buscarme. En julio de 1951 me detienen con mi hermano Marcelino. En el camino nos matan por la espalda a los dos. A eso le llaman ellos aplicar la ley de fugas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Antonio Parra Ortega. Soy jornalero y cada quincena, cuando tengo un día libre, me gusta ir a la casa del pueblo. Por eso vienen a buscarme el 28 de agosto de 1936. Una semana más tarde me pegan un tiro junto a la tapia del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia continúa buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Isabel Picorel. Estoy sola con mis 3 hijos. Mi marido ha cruzado las líneas para luchar por la República. El 26 de agosto de 1936 escapo de casa con los niños porque me avisan de que van a detenerme. Al día siguiente vuelvo a casa a recoger algunas cosas y encuentro a los falangistas esperándome. Me fusilan enseguida, en una cuneta, junto con 3 hombres. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Severiano Rivas. Soy el alcalde republicano de mi aldea. Me detienen en agosto de 1936 mientras me estoy tomando un café. Permanezco detenido durante 2 meses. Después me pegan un tiro y abandonan mi cuerpo en los alrededores del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi hijo sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Os hemos comentado que son 15 testimonios, no ponemos más porque son casi 10 minutos, pero podéis escucharlo si queréis en internet, poniendo en cualquier buscador. 15 artistas ponen voz a las víctimas del franquismo. El último que ha hablado era Miguel Ríos. Ahí podréis escuchar a Paco León, que pone voz a su bisabuelo, que también fue fusilado.
Almudena Grandes, Carmen Machi también ha salido, en fin, lo podéis escuchar. Y bueno, vamos a escuchar ya a la sobrina de Eusebio Vázquez, María. ¿María? Sí, hola, Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Pues nada, hemos estado hablando con Rafa López de la situación de las exhumaciones, del trabajo ímprobo que hay que hacer. Y ahora contigo querríamos un poco que nos contaras tu vivencia y la vivencia familiar de vuestro caso. Tú estuviste también el domingo en Encinasola, se enterraron por fin los restos de tu tío. Cuéntanos. Pues a ver, Rosa, es que esto, yo cada vez que toco el tema me emociono porque fue el calvario de Lara, que así se le llamaba el apodo a mi tío Eusebio Vázquez López, y también, por supuesto, el de mi madre y el de sus otras hermanas. Entonces esto lo hemos vivido desde que tenemos uso y razón, oyendo a mi madre continuamente llorar por saber la verdad, por saber si efectivamente el que estaba en la tumba que mi abuela veló durante tantísimos años y toda la familia era mi tío, y siempre se mantuvo ese deseo de levantar la fosa, y el deseo de ella era siempre, yo la tengo ahora mismo aquí delante en el cuaderno que él escribió las memorias a mi hijo Raúl, que es impresionante lo que mi madre tiene relatado ahí de todo lo que vivió con la esperanza de que no se quería morir sin saber si el que estaba ahí era su hermano. ¿Qué te voy a decir? Es que fue el domingo, ha sido años atrás, mucha pena. Tu madre... Pero ahora mucha alegría, ¿eh? Claro, digamos, alegría. ahora se puede empezar a intentar cerrar las heridas, ¿no? Sí, que es lo que por decimos. Supuesto. Tu madre, que se llama Gabriela, tengo entendido que fue la persona que se acercó a la asociación, a mi hija en este caso, pidiendo que abrieran las fosas. Pero tu madre, como tantos casos que pasan porque son personas mayores, no ha llegado a este día, ¿verdad? No, murió el año pasado, el 21 de diciembre, pero sí te puedo decir que estos son cosas que no parecen ni que sean ciertas siquiera, que en los últimos suspiros decía: quiero que se sepa la verdad, me voy con mi hermano, pero quiero que se sepa la verdad. Y bueno, la verdad ya se ha sabido a las pruebas del ADN que le han hecho la prueba a mi tía, una hermana de mi madre, el domingo, pero todo apunta por lo que mi madre nos contaba del fusilamiento. Se vio en el caso de mi tío que estaba todo muy claro, eran las alpargatas, estaban las suelas allí con él, y por la dentadura también hemos sabido que posiblemente perteneciera a él también por joven, y que era primero pensábamos que era uno, pero después mi madre ya nos fue diciendo que eran 5 los que estaban ahí, y además inclusive con sus nombres y apellidos, con lo cual no ha sido difícil dar con los restos de los otros 4, en total 5. ¿Tú nos puedes decir por qué fusilaron a tu tío? ¿Erais de Encinasola y fue en el mismo pueblo donde pasó esto? O sea, una historia dentro del pueblo. ¿Por qué? Pues, ¿que era significado por, no sé, Casa del Pueblo, socialista? Siempre dijo mi madre que era una persona que se le tenía mucha envidia en el pueblo por ser republicano, o ser no republicano en sí, sino que era del bando contrario. Entonces él estaba ejerciendo el servicio militar en Alcalá de Henares, le dieron para una baja, se había caído de un caballo y se había roto una pierna, y le dieron para que se viniera a su casa en Encinasola de baja. Y en esos días que estaba de baja fue cuando realmente le fusilaron. Parece ser, según nos decía mi madre y una prima mía, que me ha refrescado un poquito la memoria, porque yo como que no quería saber exactamente, que un tío de él, un tío nuestro, le había dado una escopeta para que mi tío la escondiera. Entonces él se fue a buscarla. Sabían las personas que le fusilaron que mi tío tenía escondida esa escopeta. Entonces
se fue a buscarla al sitio y cuando fue a buscarla ya le siguieron los pasos y fue cuando le pegaron el tiro. Mi tío se mantuvo ahí entre la vida y la muerte con el tiro pegado y pasaba gente del pueblo, pero claro, la gente no se detenía a ver qué le pasaba por miedo a que se lo hicieran a ellos también. Entonces un amigo de él pedía agua y se acercó una persona del pueblo, siempre se ha sabido quién era, y él dijo que si venía a curarle, y dijo, y no iba a curarle, iba más bien a rematar la faena. Y esto era gente del pueblo. Lo que pasa es que ya esta gente no vive y es mejor no decir nada, porque ahora ya lo que hay es familia y no queremos revolver más ya el tema que en su día ya se sabía precisamente, porque la gente en los pueblos se sabe todo quién había fusilado a mi tío. Un amigo de él le vio cómo estaba agonizando y entonces se acercó a él y le dio agua. Y cuando se le estaba dando agua, vio que venían unas personas que se acercaban. Entonces este amigo, por miedo, se metió en un nicho hasta que estas personas se fueron. Y pues también por lo mismo que estoy contando, ¿no? Porque le dio miedo que le vieran que le estaba dando agua. Y bueno, yo aquí tengo escrito unas cosas que realmente... Si no la quieres leer, ¿es el diario que ha hecho tu hijo de lo que contaba su abuela? Sí, mi hijo ha hecho un diario, pero también esto está escrito por José María Santos, que es una persona de las que estaban el otro día allí. Entonces, pues yo fui a leer un poquito. Sí. Alguien dijo en una ocasión que el pueblo que oculta su historia está condenado a vivirla 2 veces. Es por eso que el objeto de este relato es que no puede estar en el olvido, uno de los tantos y desgraciados hechos que ocurrieron en el pueblo de Encinasola, en la provincia de Huelva. No es su intención señalar responsables, como anteriormente os he dicho, Rosa, como tampoco censurar tendencias políticas ni juzgar comportamientos individuales de los culpables, que los hubo. La propia historia y su conciencia ya se habrán encargado de condenarlos. Ojalá que nunca más ninguna persona, ningún pueblo tenga que volver a pasar por tan duros trances. Su nombre era Eusebio Vázquez López, Lara, y cuando sucedió la tragedia venía de cumplir el servicio militar en el Regimiento Cazadores de Caballería número 2 en Alcalá de Henares. Una vez licenciado se encontraba viviendo de nuevo en el hogar familiar en el número 14 de la calle Eugenio Silvela. Alumno del maestro Bolán, al que pagaban 10 céntimos por asistir a sus clases, aprendió al mismo tiempo su oficio de herrero como discípulo aventajado de nuestro famoso mecánico especializado, Javier el Armero, persona bien conocida más allá de nuestra frontera, entre otras cosas, por la calidad y exactitud de sus romanas. Si se intenta ahondar un poco más en el perfil de nuestro malogrado protagonista, puede conversarse aún en bastantes personas que lo conocieron, y como si se tratara de una grabación que se repite, todas coinciden en que Eusebio era un muchacho alegre, lo que os he dicho antes, y cargado de ilusiones, actitudes propias de sus 22 años, de apuesta presencia, derrochando simpatía y bien comunicador. Se hacía notar en cualquier ambiente donde se encontraba, consiguiendo ganarse siempre el aprecio cuanto le rodeaba. Cuenta que llegados los carnavales, pues lo tenían para dar la hora de componer y cantar coplillas, cargada de picaresca como, hombre, cualquier acontecer significativo dentro de las convivencias normales entre la gente del pueblo. Y bueno, sí llegó el estallido también de la guerra civil, y con el conflicto empezaron a conocerse rápidamente las atrocidades que se cometieron cada día. Muchos jóvenes de Encinasola, entre ellos Lara, movidos todos por la corriente izquierdista que se vivía entre los obreros tras la victoria años antes al Frente Popular, se desplazaron hasta la vecina localidad de Cumbres de San Bartolomé, donde se estaba formando
la columna de mineros que organizaba el dirigente local Pedro Melo Antón. Con la inminente llegada de las tropas del general Franco a dicho pueblo, cada individuo corrió hacia donde pudo ocultarse, la mayoría en el campo. Eusebio decidió ir a la finca Los Leales, donde se encontraba su familia, visitando antes a su tío Juan Carretero Álvarez, en su domicilio de Higuera la Real. Este le encargó que se pasó hacia aquella finca, se escondiera una escopeta de su propiedad entre las piedras de la pared de un cercado. Poco después las autoridades se encontraban la situación en ese pueblo, requirieron a Juan como a tantos otros que se entregase el arma, pues esta al parecer se encontraba documentada. De inmediato, como Carretero Álvarez no conocía el lugar exacto donde se estaba la escopeta, localizó a su sobrino, en este caso mi tío, y ambos, tras recogerla del lugar donde se encontraba oculta, se dirigieron hacia el cuartelillo para entregarla a la misma. Ahí empezó su calvario, pues en ese momento fueron detenidos ambos. Juan sería pasado por las armas en su mismo pueblo, Eusebio, en el antiguo camión de Rufo. Fue conducido en Cinasola, custodiado durante el trayecto por 2 guardias civiles para quedar encerrado al llegar allí en un local adjunto al ayuntamiento que servía de calabozo a los apresados. Allí permaneció durante 4 largos días con sus correspondientes noches, hasta que en la madrugada del 29 de septiembre de 1936, junto con él también detenido Juan Manuel Hermoso Ripoll, el alparguetero, que era el que estaba allí el otro día también, de 33 años, fueron trasladados al cementerio municipal donde debían ser fusilados, y allí ocurrió. Ripoll falleció pronto, pero Lara quedó tumbado en el suelo malherido. Los hombres de campo que aquella temprana y desgraciada mañana de verano pasaban por la carretera escuchaban sus quejidos de dolor, pero aterrorizados nadie se atrevía a acercarse para prestarle ayuda. Fue el tío Luis, chaqueta negra, que con sus bestias y acompañado de su hijo Celestino se dirigió a su faena. Tuvo las agallas suficientes para acercarse al lugar. En el lugar se encontraba a Ripoll ya muerto. A su lado Eusebio, que aunque en muy mal estado conservaba su pleno conocimiento. De un cántaro que pidieron al asustado de sepultero de nombre Domingo Luis, ayudado por su hijo levantando su cabeza, le dio agua y trató de animarle sin que pudiera hacer otra cosa por él. Y también fueron testigos Tiana La Sillera, su hija María, esta última recién, en fin, después ya eran testigos que pasaban por allí, pero que no se querían detener por lo que les pudiera pasar, por el miedo. Que es tremendo, es tremendo. Como y además eso son cosas todo, que no se curan. Mira, María, vosotros habéis conseguido por fin, a falta todavía de la prueba de ADN, pero dices tú que todo lo demás confirma que es tu tío. Habéis conseguido recuperar su resto y esperemos que cerrar este calvario que habéis vivido durante tantísimos años. A Dios, sí. Estábamos diciendo antes con Rafa que quedan muchísimos más enterrados que los que se han podido sumar. O sea, el trabajo todavía, yo creo que se puede decir que se han sumado como una 10ª parte de la fosa y creo que bastantes menos. ¿Tú cómo ves la situación? Ya nos queda poquito tiempo, pero a mí me gustaría que tú dijeras cómo valoras tú que a estas alturas estemos en el punto en que estamos y que vosotros lo habéis podido recuperar porque una asociación se ha puesto con el tema. ¿Qué le dirías tú a la gente que todavía tiene familiares que no saben en paradero desconocido y la situación que vivimos? ¿Qué le diría yo, Rosa? Sí. Es que en 2 palabras lo resumiría. Yo he tenido la gran suerte, lo primero, tener una madre con el tesón y las agallas que tenía la mía. Esa es la primera cosa que puedo añadir en todo esto, porque hay que tener ese deseo de saber la verdad y no quedarse callada, a ir a todo lo habido y por haber, todos los programas que se ha sabido, que estaba relacionado con la búsqueda durante 76 años, porque ya hace 1 año y medio que se murió, de buscar a su hermano y de saber la verdad. Pero tengo que añadir que Memorias Históricas, en este caso, hace una labor
que eso vamos, que las personas que de verdad deseen encontrar a sus seres queridos, que luchen, que hay personas que ahora mismo están en las asociaciones, que nos están apoyando, que la investigación siempre tarda, pero que al final llega. Y como muchas personas que hay ahora mismo que están queriendo saber dónde están sus seres queridos, que se pongan en conocimiento de estas asociaciones, que tarde o temprano esto ya está ahora mismo en vista de que se vaya sabiendo de que ya no hay miedo, que se diga las cosas, porque hasta ahora hemos tenido que callarnos por miedos, por temores, aunque en nuestra familia nunca nos hemos callado, siempre hemos dicho lo que teníamos que decir porque así lo sentíamos, y que lo hablen, que aquí están las asociaciones, las diputaciones para apoyar, que ha sido todo, vamos, de un sobresaliente para arriba, porque no hay más puntuación, porque yo diría que vaya labor que hacen estas personas y ayudan a la familia a que por fin hayamos dado a estas personas, a 4 personas y a mi tío, una sepultura digna como la que se merecía y como la que su día tuvieron que darle. En esta lucha honramos la memoria de los familiares nuestros que fueron fusilados por el franquismo, ¿verdad? Así también es una manera de honrarle. De honrarle, efectivamente. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te lo agradezco. Espero que vosotros podáis un poquito ya vivir esto de otra manera. Y nada, que muchísima suerte y muchísimas gracias, María. Bueno, lo estamos viviendo, vamos, como si de una fiesta se tratara y ya te digo, Rosa, muchas gracias a vosotros por este medio de información, para que a la vez todas estas personas que tengan a seres queridos que no sepan de ellos, que se vive muy tranquilamente, que yo desde el domingo mi conciencia está a plena satisfacción, y yo sé que mi madre desde el cielo, Gabriela, que se lo luchó, trabajó, está tan orgullosa como estamos la familia. Muchas gracias a todos los medios y a vosotros. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias, María. Nos queda poquísimo rato, a ver si nos da tiempo a dar unos apuntes, diríamos, de agenda. ¿Metemos musiquita o casi que nos la saltamos? Bueno, vamos a ver. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria del Río está pidiendo apoyo porque el ayuntamiento de la localidad quiere trasladar o retirar, ahí está la duda, el monumento que hay en Coria del Río a las víctimas del fascismo de esa localidad. Podéis informaros y apoyar con vuestra firma, si queréis, en la web de la propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria del Río. Os contamos también que pasado mañana, jueves 24, en Valencina de la Concepción, Paqui Maqueda, a las 8 de la tarde, va a presentar el diario del viaje que hizo Argentina para declarar en la querella ante la jueza Servini de Cubría. Esto va a ser a las 8 y a las 9, en la plaza del Ayuntamiento de Valencina, se va a inaugurar una placa en homenaje, y figuran sus nombres en la placa, a los 61 vecinos de Valencina que fueron víctimas de la represión fascista. 61 vecinos, nada menos. Antes de deciros, en fin, hay que citar 3 nombres. No queremos dejar de decir 3 nombres como un homenaje, que son estos: Antonio Huertas, Manuel Sánchez Mesa y Cristóbal Ibáñez Encina. Estas 3 personas eran 3 obreros de la construcción que fueron muertos por disparo de la policía el 21 de julio de 1970, hace 44 años, en Granada, en el transcurso de una manifestación. Hay que recordar lo que nos costó también la transición, para que haya gente que diga que la democracia fue una concesión de los franquistas que decidieron que se habían vuelto demócratas de pronto. Y ya sí que nos vamos. Solo deciros que el próximo sábado nos vemos en La Gavidia, como todos los últimos sábados de mes, para reclamar justicia, para reclamar verdad para las víctimas del franquismo y para toda la sociedad española. Nos vemos dentro de 2 sábados, es decir, de dos martes, el 5 de agosto, y hasta entonces, como siempre, salud y memoria.